Profundizamos este tema de análisis. Desde el Perú nos acompaña Martín Guerra. Él es escritor y docente universitario, además dirigente del Partido Izquierda Socialista. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por tu tiempo para Jugada Crítica. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, Paola. Un gusto estar aquí con ustedes. Martín, importante hablar de los nuevos tiempos de integración y sobre todo tras esta reconfiguración del mapa geopolítico regional. Hay gobiernos de izquierda, otros los denominan progresistas, centroizquierda, pero ya erradicada una derecha neoliberal. Hay diferencia y vamos a plantear este escenario. Si hubiese sucedido lo mismo en los tiempos de un Iván Duque en Colombia, de un Enrique Peña Nieto en México, de un Sebastián Piñera en Chile, es decir, el respaldo que le han brindado los países de México, Colombia, Chile, a la inasistencia del presidente Pedro Castillo, que no tuvo la autorización del Congreso para asistir a la Alianza del Pacífico, a esta cumbre, que además no solamente se basa en el desarrollo de acuerdos bilaterales, sino también comerciales importantes y de integración. Dadas los resultados de los últimos comicios en estos años, en esta parte del hemisferio, hay un giro interesante que se hace también en el marco de la política y también en el aspecto social. ¿Hubiese habido diferencia? ¿Ese respaldo que se le da internacional al gobierno de Pedro Castillo hubiera sido el mismo con otro tipo de gobiernos, es decir, con inclinación de derecha? Muy interesante, Paola. Primero hay que establecer algunas cosas históricas antes de caer en el meollo de la pregunta. Lo primero, recordar que en la primera ola del progresismo, así como se le ha dado en llamar, más allá de que hayan diversas posturas en los gobiernos y procesos sociales distintos, pero qué duda cabe es una segunda ola del progresismo, con todas las diferencias que puedan existir, que ya decíamos. Hay que recordar que al finalizar la primera ola, era más o menos el año 2011 y aquí en el Perú se tenía la expectativa de que esta vez se iba a ganar las elecciones como Ollanta Humala, que las había perdido en 2006, y se pensaba, con criterios dispares por supuesto, que de alguna manera iba a representar al pueblo, cuestión que no pasó. Pero previendo eso, la derecha en el país, con Alan García en el gobierno, convoca a la famosa Declaración de Lima, no la otra Declaración de Lima, no la del 2017, sino vamos por partes, la del 2011, y luego de una reunión del Arco del Pacífico se plantea una alianza del Pacífico con la Declaración de Lima. Esa alianza del Pacífico se lleva a cabo el 6 de julio del 2012 en Atacama, en Chile. ¿Y quiénes estaban ahí? Piñera por Chile, Calderón por México, Santos por Colombia, y Ollanta Humala ya había heredado el tema y no podía retroceder y no quiso retroceder, y se llama la Alianza del Pacífico. ¿Por qué se convoca esta Alianza del Pacífico? Definitivamente para frenar la CELAC, para frenar UNASUR, para frenar el Banco del Sur, para frenar el ALBA, para combatirlos políticamente, es decir, romper la integración que se había generado a partir de la convocatoria del presidente Chávez y de otros presidentes como Lula, etcétera, Evo Morales, Cristina Fernández, Rafael Correa, romper esa unidad que incluía a todos, más allá de las posiciones de izquierda o de derecha en los gobiernos, y crear solamente un país donde todavía estaba firme la derecha y no había sido removida. Entonces, esa es la Alianza del Pacífico en su esencia original. Si esa siguiera siendo la Alianza del Pacífico, en estos momentos definitivamente no hubieran corrido a socorrer al presidente Pedro Castillo. Continuando un poco con la historia, ya te respondí la primera parte. Esa Alianza del Pacífico tiene el 40% del Producto Bruto Interno de Latinoamérica. El 55% de las exportaciones de América Latina pertenecen a esos países. Más de 200 millones de habitantes reúnen los 4 países que la conforman. Y si fueran una sola economía, que es lo que se pretende desde cierto punto de vista, significarían la 9ª economía del planeta. Es decir, no estamos hablando de algo trivial, ¿no? En realidad hay muchos dineros y muchos negocios que se hacen en el Pacífico, ¿no? Hay que tomar en cuenta que 3 de los países miembros forman parte de la OCDE, de los 4 países latinoamericanos que están en la OCDE, el otro es Costa Rica. Entonces, sí se sabía lo que se pensaba cuando se convoca la Alianza del Pacífico. Pero bueno, a la derecha nativa nadie le entiende, porque después del 2017, en otra declaración de Lima, para desconocer al gobierno venezolano, se pide la intervención de la OEA, se pide aplicar la Carta de la OEA, como esto no se hace como ellos querían, se crea el Grupo de Lima y reúnen a toda la derecha de América Latina, incluyendo a países veedores, Estados Unidos, Canadá, etcétera, para hacerle un cerco o sumarse al cerco económico
ilegal de todas las pretendidas sanciones, pero que en realidad son boicots a la economía venezolana. Y ahí sí era correcto llamar a la OEA, ahí sí era correcto convocar a la Alianza del Pacífico, pero ahora que han cambiado los tiempos, que hay una segunda ola progresista con sus diferencias, y lo decimos por tercera vez, pero es una ola progresista que no es de la ultraderecha, que no es de la derecha liberal en América Latina. Entonces ahora está mal, según el Congreso de la República del Perú, lleno de derechistas, está mal convocar a la OEA, está mal convocar a la Alianza del Pacífico, y le impiden al presidente Castillo, presidente legítimamente elegido con la voluntad popular, de asistir a una reunión. Pero lo que pasó es maravilloso. El presidente López Obrador plantea que la Alianza del Pacífico viene al Perú, ¿no? Entonces, es otra Alianza del Pacífico. Es una Alianza del Pacífico con Petro, con Gustavo Petro, con Andrés Manuel López Obrador, con el presidente Boric. No es la Alianza del Pacífico del 2012 ni el 2017. Esto, por supuesto, marca un nuevo tiempo y una nueva oportunidad. Y con esto te pregunto, ¿qué escenarios y a qué retos y desafíos, en todo caso, tendrá que encarar la Alianza del Pacífico? Ha culminado no hace mucho el Gabinete Binacional Chile-Perú, un encuentro que es el cuarto, además, donde se han trazado líneas de acción, entre ellas el tema del medio ambiente, el tema también de defensa. Son países muy cercanos y que además comparten no solamente el flujo de ciudadanos en tema migratorio, sino también el hecho de acuerdos comerciales importantes. Es la oportunidad de la Alianza del Pacífico de girar ese timón y poner, es decir, el desarrollo social por encima del capital. ¿Podrá ser esto posible en el marco de estos nuevos tiempos de integración? Y la otra pregunta que te quiero hacer, para también aprovechar que te tengo, es ¿qué hubiese pasado si la UNASUR estaría aún activa? ¿Hubiese tenido Perú que recurrir realmente a la OEA? Por partes. La primera, y te agradezco las preguntas, la primera pregunta, ¿no? Yo creo que el progresismo en América Latina tiene dos caminos respecto a las alianzas regionales, ¿no? Más allá del nombre, a nosotros nos gusta la UNASUR, nos gusta CELAC, nos gusta el Banco del Sur, por paridades ideológicas y programáticas, ¿no? Pero más allá del nombre, es un tema semántico, institucional, que la Organización de los Pueblos puede más que eso. Lo importante sería un frente regional que incluya a todos y que sea para proteger las economías nacionales, generar empleo digno y robustecernos como una economía en desarrollo, pero privilegiando pues los programas sociales, el desarrollo del poder popular, no solamente programas sociales que terminen convirtiéndose en un triste asistencialismo, ¿no? Sino que el mismo pueblo tome el destino entre sus manos, en las fábricas, en la tierra, etcétera, ¿no? Y eso se puede hacer, se llame UNASUR o se llame Alianza del Pacífico. Esa es una opción. La otra opción sería desmontarla y darle poder a lo que ya se estuvo llevando con muy buen puerto tiempo atrás. Pero eso podría generar un problema y un ataque innecesario de la derecha. Lo importante, más allá de la semántica, incluso de las instituciones, es crear una alianza verdaderamente progresista y verdaderamente popular, ¿no? Donde estén todos los países que quieran sumarse a esta dinámica, porque si planteamos de la idea que solo deben estar las economías más poderosas, entre comillas, ¿no? Porque son poderosas, pero el pueblo se muere de hambre. Hay crecimiento, pero ¿para quiénes? Hay que también establecer eso. Pero si se plantea la alianza de las economías más poderosas de América Latina, se está reproduciendo la desigualdad. Quiere decir que las economías más pequeñas, cuyo PBI no es significativo, se van al demonio. Y esa creo que no es la idea, ¿no? La idea es apoyarnos todos. Cualquier país, el más pequeño que sea, cuyo PBI sea más pequeño, no es porque lo sea naturalmente, sino por un sistema económico que se impone y que privilegia unos productos sobre otros y unas necesidades sobre otros. Y cualquier país, por más pequeño que sea, puede aportar algo en el intercambio comercial, cultural y social de nuestros pueblos. Creo que por ahí pasa la cosa y creo que esa es la idea, porque en el discurso de Andrés Manuel López Obrador, hay que leerlo entre líneas, plantea que países que son veedores, como por ejemplo Argentina, se ha invitado a esta reunión, e incluso países que no son veedores como Brasil. O sea, la idea es ampliar la Alianza del Pacífico más allá de donde quede el Océano Pacífico, ¿no? Y que sea una alianza que puede incluir a todos los pueblos de nuestra América, como se quiso con la CELAC, con la UNASUR, con el Banco del Sur. Y yendo a lo segundo, yo creo que si UNASUR estuviera vigente y poderosa, como se quiso y como se hizo muchos esfuerzos para ello, no habría necesidad de recurrir a una institución que tampoco es la misma de antes, ¿no? La OEA, aunque tenga los cargos directivos similares, porque los países miembros tienen otros programas
gubernamentales. Pero no habría necesidad de resucitarla de algún modo, ¿no? Eso forma parte de una geopolítica más profunda que podemos conversar en otras preguntas o en otro momento, pero creo que con UNASUR hubiera bastado. Eso nos lleva de nuevo a la primera pregunta de esta parte del bloque. Necesitamos una alianza regional que incluya a todas las economías y que esté dispuesta a ser solidaria en los momentos más difíciles de desastres naturales, de problemas de crisis económica, crisis sanitaria, o para impulsar algunos comercios o negocios muy puntuales. Eso es muy necesario y creo que hacia eso se debe ir en todo caso. Quiero agradecerte, Martín Guerra, por habernos compartido tu lectura y por explicar tan detalladamente lo que implica también la Alianza del Pacífico, los retos y desafíos, además de lo que sigue de aquí en más en el gobierno de Pedro Castillo en coyuntura interna e internacional. Buenas tardes. Le agradezco, Paola, y atención con lo que ocurre en el Perú, porque ellos han dicho que van a destituir, suspender o vacar al presidente como sea. Yo sé que el pueblo va a estar defendiendo su proceso y aquello no va a ocurrir como ellos lo piensan. Gracias. Gracias a ti por atender nuestra llamada. Finaliza el programa. Cerramos por ello nuestro tablero geopolítico. Soy Paola Pérez. Será hasta un próximo encuentro.